Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Estamos con Marcela Carranza, con Alicia Origi, lo incorporamos a Leo. Hablamos hasta ahora de la música, de María Elena como compositora. Lo que yo quería preguntarles es, si tomamos en cuenta las letras de las canciones o de los poemas, ¿hubo un antes y un después de María Elena? Bueno, la verdad que obviamente sí, ¿no? Ella hace como una especie de quiebre en lo que podríamos llamar el sistema de libros para niños, no porque no haya existido nada antes, incluso ella muchas veces nombra a José Sebastián Talión y las Torres de Nuremberg de los años 20, ¿no? Pero realmente de lo que ella se destaca es ese apartamiento tan deliberado, que yo creo que es muy deliberado, y nada ingenuo de una literatura pensada para los niños desde lo que podríamos llamar un didactismo, ¿no? Claro. Al estilo... Literatura didáctica. Sí. ¿Qué otra característica tenía? ¿Mucha moraleja? Sí, por supuesto. O sea, la gran revolución, desde mi punto de vista, es haber incorporado el género nonsense, que viene de la tradición inglesa, de Lewis Carroll y Edward Lear, y que ella conoce muy bien, y conoce también las nursery rhymes de chiquita porque su papá se las cantaba. Él le introdujo en los instrumentos musicales, en la canción. Era una familia que escuchaba mucha música y cantaba, tocaban el piano. Y hay, por un lado, que el nonsense es el sinsentido. El sinsentido o disparate, que también existe en la lengua española y también existe en el folclore, tanto inglés como latinoamericano y español. Pero lo que marca el antes y el después es la introducción del humor y el pensar la literatura como un juego. Antes no se pensaba así. Hay un destinatario diferente, es un nene que juega, un nene que se ríe, un nene que se divierte. María Elena pensaba que la poesía tenía que entrar en el recreo, en la escuela. Por eso decía que las palabras fueron los juguetes de su infancia. Sí, evidentemente. Sí, incluso ella habla de los limericks como juguetes hechos de palabras, ¿no? Tenemos limericks por ahí. Sí, bueno, es interesante el título mismo del libro, ¿no? Que llamarlo zoo loco, y ella en la introducción lo dice, es un zoo que no tiene nada de lógico, ¿no? Esos juegos de lenguaje que son también tan del nonsense, de Lewis Carroll, por ejemplo. Y bueno, nos encontramos con estos juguetes hechos de palabras de los cuales ella habla en la introducción, que conoció desde pequeña. Y por ejemplo, voy a leer esta, o voy a leer el del caracol. A ver. Y mientras tanto yo te digo una. Había una vez una nena en Tacuarí que solamente hablaba con la I. Qué papelón un día. Delante de su tía, en lugar de papá, dijo pipí. Bueno, me diste pie porque esa la había marcado, pero por la ilustración. Porque es muy interesante encontrar en las ediciones, que no son las primeras ediciones, son las de 1969, 1970, en donde el ilustrador es Vilar, Pedro Vilar, y es muy interesante ver lo que hace Vilar, por ejemplo, con este limerick, que está en El Reino del Revés, no en Zoo Loco, donde no ilustra el contenido del limerick, sino que él juega justamente con la letra I, lo cual tiene un grado de abstracción muy interesante. Después me gustaría mostrar algunas tapas de Vilar también, ¿no? Bueno, eso permite otra lectura, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene de interesante. También podríamos pensar, bueno, ¿cómo eran las ilustraciones de libros para niños hasta María Elena? Y a lo mejor también ahí nos encontramos con cierta rigidez. ¿Qué recuerdan? Una cosa que me gustaría también señalar es que Vilar no viene de la ilustración de libros para niños. Él viene del humor gráfico, viene de Tía Vicenta, ¿no? Él era un humorista de Tía Vicenta y ella parece que ella misma lo llama a él, ¿no? No es su primer ilustrador tampoco. Y entonces uno encuentra en estas ilustraciones un grado de libertad que por ahí no es el esperable en
las ilustraciones para niños de la época. Hasta ese momento, claro. El uso del espacio y además me parece un trabajo del diagramador importante. Los limericks, porque en el caso de Zooloco ella se ubica, bueno, para hacer una sátira sobre los animales y juega con cada uno de los animales del zoológico. Pero tenés a Manuelita, Sí. o sea, un montón de canciones, a la vaca que escuchamos hace un Más que la ratito. naturaleza dirían los animales, porque los paisajes no están, no hay paisaje allí como, o sea, integración de paisaje. Pero es un juego, las palabras son realmente juguetes y estos animales, bueno, son excusas para buscar protagonistas muy, muy originales, porque realmente la misma Manuelita no es una tortuga común, sino una tortuga que se va nadando a París para embellecerse. Sí. Es un personaje adelantó muy a la original, época. se adelantó a la época, sí, totalmente. Leo, es difícil encontrar muchas personas que logren ser cantautores, ¿no? Bueno, más o menos. Tan talentosos sí es difícil, digamos, ¿no? Claro. No hay. Vos fijate que estamos hablando de ella y las décadas la van enalteciendo cada vez más. Digamos, me parece que lo que ella nos dejó se va potenciando, ¿no? Porque es tan genuino, digamos, su arte, que como decíamos antes, me parece que va a ser como eterno, digamos, ¿no? Es una cosa, es un legado eterno, y también por el hecho de ser tan propio. Me parece que eso nos deja una cosa como muy, muy enriquecedora. Decíamos al comienzo del programa cómo abarcó todos los géneros, ¿no? Entonces podemos pensar en las canciones, poemas que se hicieron canciones, otros que quedaron como poemas. Pero ¿qué más, Alicia? También escribió cuentos, pero La narrativa. yo creo que es una poeta por excelencia, sin embargo, porque Coincido. la gran mayoría de su producción, tanto para adultos como para chicos, la producción más destacada está en la parte poética. Cuando va a la parte de narrativa, hay cuentos que tienen bajada de línea, hay cuentos Ya que lo tienen creo. Moraleja, que en esa época era lo más común. Pero más o sea, sutil, dicha mucho más sutil. sí, y hubo, por ejemplo, yo traje esta edición que yo tengo de Chaucha y Palito. En la época en que aparece Chaucha y Palito no se vio lo revolucionarios que eran ciertos cuentos, como por ejemplo Pocopán, donde hay un iguanodonte que vence a todos los prepotentes. Este es un cuento que habría que analizarlo realmente, porque en un cuento para chicos aparece la subversión contra o sea, el gobierno militar que vivíamos. Está representado allí. Se salvó de no ser prohibido. Claro, porque nadie lo vio, porque María Elena decía que la literatura infantil era un arrabal desprestigiante. Recordemos que ella vino del Parnaso, del movimiento neorromántico. Claro. Sus poemas con 15 años gana un premio municipal de poesía y está dentro de la élite de los poetas argentinos. Claro, Y cuando... después vamos a hablar de su precocidad, Sí. justamente, que es llamativa. Por suerte los chicos pueden leer la vida de María Elena. María Elena Walsh, porque es un personaje que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros gustos, con que representa a muchas generaciones, porque crecimos con ella, porque nos parece un personaje sumamente rico para contarle a los chicos sobre su vida, además de que conozcan su obra, que en general eso es algo que a pesar de las generaciones sigue pasando que los chicos escuchan aquellas canciones con las que nosotros crecimos. Entonces nos parecía que era un personaje interesante para retomar, y porque tiene una vida fabulosa y que reúne esta idea que tenemos de pensar en experiencias de grandes personajes en tanto aventureros, y ella nos parece que fue una gran aventurera. Tuvimos que elegir algunos momentos, algunos episodios, en principio su infancia, y retratar un poco el vínculo que tenía con su papá y esos juegos que hacían ellos de inventar rimas, o de el padre cantándoles canciones inglesas, de cuando él era chico también, y cómo ella después pudo retomar y recuperar y reencontrarse con sus raíces cuando fue más grande.
nos parecía que esa etapa de su vida, de su infancia, era algo interesante, y después ver el crecimiento que va teniendo ella, ¿no? Esta cuestión de empezar a escribir desde muy joven, de lanzarse a publicar su propio libro a los 17 años con sus ahorros y con la energía puesta en salir a distribuirlo y en llevarlo ella misma a las librerías para que llegara a la gente. Ese ímpetu, esas ganas, nos parecía que era importante también retratar el viaje, digamos, el viaje a París como un viaje iniciático, pero de sumo aprendizaje permanente, digamos, que se nota en las cosas que va haciendo, en lo que va vivenciando, en lo que conoce, en las personas con las que trata, en la experiencia con Leda Valladares, digamos, todo eso hace un recorrido y una riqueza que después lo va a poner necesariamente en su obra, en sus canciones. El tema de cómo hablarle a los chicos, la verdad es que es algo que no fue muy discutido. Nos parecía que a los chicos hay que hablarles de una manera clara, como lo hacía ella, ¿no? En realidad sin subestimarlos, contándoles la historia de la manera en que se la contaríamos a nuestros sobrinos, de la manera en que se la voy a contar a mi hijo, de una manera sencilla pero clara, y nos parece que es la mejor forma de comunicarnos con ellos y que puedan también ellos entender y disfrutar de aquello que disfrutamos nosotros y que compartimos nosotros a lo largo de tantos años. Leer sus cuentos, cantar sus canciones, pero también conocer su vida me parece interesante para los chicos. Decíamos antes que fue muy precoz. Sí, a mí me encantaría leerte un poquito, si tengo tiempo, el cuento de la autora, que ella misma escribe acá, en Chaucho y Palito, diciendo que a los 15 años le publicaron un poema en la revista El Hogar, otro en el suplemento literario del diario La Nación. Dice: qué emoción, mamita mía, ¿cómo sucedió? Porque siempre hay alguien que tiende una mano abierta. Una compañera mucho mayor que colaboraba en la revista le llevó mis versos al poeta Augusto González Castro, que los publicó a toda página y se convirtió en mi afectuoso padrino. Así gané mi primera paga, creo que la fantástica suma de 25 pesos. ¿Qué te parece? Claro, precoz para publicar, precoz para viajar. Sí, sí. Digo, para la época, irse a los 18 años a Europa con una amiga era excepcional. Nos vamos a ir a escuchar, porque el humor estuvo presente en su producción para chicos, pero también desde ya para adultos. Horacio Embom nos lee un párrafo de La Enie también es gente. La culpa es de los gnomos, que nunca quisieron ser gnomos, con ñ, gnomos. Culpa tiene la niebla, la nieve, los nietos, los atenienses, el unicornio, todos evasores de la ñ. Señoras, señores, compañeros, compañeras, amados niños, no nos dejemos arrebatar la ñ. Ya nos han birlado los signos de apertura, de interrogación y de admiración. Ya nos redujeron hasta lo pócope. Ya nos han traducido el pochoclo. Y como éramos pocos, la abuelita informática ha parido un monstruoso numeral en lugar de la ñ, con su gracioso peluquín. La ñ también es gente. María Elena Walsh. El humor en este texto para adultos, ¿se acuerdan cuando había sucedido esto de la ñ, que no contábamos con el IA? ¿El absurdo, el disparate es una forma de humor? Sí, podría decirse que sí, y lo interesante en relación con lo que hablábamos antes es que para mí humor disparatado como el de María Elena Walsh, música y juego son cosas demasiado relacionadas, ¿no? Y especialmente en su obra.
Uno escucha la poesía de María Elena Walsh, incluso la no musicalizada, y tiene música. Tiene esa música que uno siente que está antes del sentido, ¿no? Esto es muy del absurdo y del nonsense. Incluso hay autores que hablan del limerick como esta búsqueda de lo musical de la palabra y que el sentido viene después, como consecuencia, como una sorpresa. Ese apartamiento del sentido nos puede hacer pensar en esa enorme libertad de lenguaje y en esa enorme libertad que le está brindando a los pibes de pensamiento y de interpretación, que aparta totalmente su obra de, digamos, lo que la compañera decía recién, bajada de línea, ¿no? Lo que decía Alicia de estar dejando un mensaje de tipo moral o de cualquier otro tipo. Solamente leo un pedacito de Canción tonta, ¿no? Tilín, 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 el gato y el violín, la vaca vacuna se trepa a la luna, la oveja está sola con traje de cola, a la flor canela le duele la muela, talán, 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 yo soy el capitán. Bueno, ritmo ahí en la letra y después retomamos con Leo el ritmo como se expresaba en la música. Enseguida volvemos. Porque el camino es árido y desaliento.